Buenas tardes. Continuando con las exposiciones, creo que ya es el último día, la exposición pendiente acerca del tema que vamos a abordar hoy, que es la agonía y la sedación paliativa. Bueno, como dice aquí en la primera diapositiva, es continuar acompañando hasta el final de la vida con dignidad. Estos son los temas que vamos a hablar. El objetivo es comprender este proceso de agonía y diferenciar en qué momento vamos a realizar la sedación paliativa. Tener en cuenta la importancia de la situación de final de vida de un paciente con una enfermedad crónica avanzada oncológica. Entonces, podríamos empezar preguntando qué es la agonía, a qué se refiere la agonía, ¿no? Es la fase final del proceso de morir. Recordemos que todos empezamos con una valoración integral del paciente que está con un proceso, un diagnóstico de enfermedad oncológica y pues desde el inicio, desde la manifestación de los síntomas, ingresa a la atención de cuidados paliativos, se realiza toda la evaluación integral con el uso de las diferentes herramientas, una buena historia clínica. Finalmente hacemos un plan de trabajo para todo el proceso con un seguimiento continuo del paciente. Pero ya vemos que de pronto el paciente empieza a presentar síntomas muy diferentes, de pronto no controla el dolor, de pronto la debilidad se ha hecho más intensa, no tolera la vía oral, paciente que de pronto empieza a tener ronquidos en bronquiales o estertores bronquiales, o puede estar con mucha somnolencia, una serie de situaciones que vamos a ir observando que van a ser claramente diferentes en el paciente. Puede haber un poco de delirio, pacientes que hablan una cosa que no ven, de pronto confunden a los familiares y circunstancias que en el camino vamos a ir observando, pero ir diferenciando. Entonces, todas estas sintomatología, estas manifestaciones de intensidad alta se van a ir presentando en el proceso final de la vida, cuyas, como les comentaba, las características va a ser que la conciencia se va a ir disminuir, se va a ver disminuida, va a haber una dificultad respiratoria manifestada por disnea, puede haber coloraciones diferentes a nivel de las extremidades distales, una cianosis, y el tiempo de duración de esta fase final pueden ser de horas o incluso días. Entonces, resumiendo, la agonía es el periodo final en la vida de un paciente con enfermedad oncológica avanzada, con una disminución progresiva de las funciones vitales y un aumento del sufrimiento físico y emocional. Generalmente, en esta fase de la agonía es que se puede proponer el uso o la aplicación o instalar una sedación paliativa, una sedación terminal, porque en esta fase todos los síntomas, como les estaba comentando, se hacen tan intensos que muchas veces vamos escalando con medicamentos y llegamos a dosis altas de los analgésicos, de los benzodiazepinas, si hay delirio, o los antipsicóticos, o de pronto vamos a observar que el paciente no controla los síntomas, llegando aún a usar dosis altas de coanalgésicos y coadyuvantes. Entonces, en ese momento, el personal de salud tiene que entrar a definir en qué situación, en qué fase de la salud, en qué fase de la vida de este paciente nos encontramos. Reconocer esta es importantísimo, ya que nos va a permitir hacer una adecuación del plan de manejo, el plan propuesto que se ha estado haciendo un seguimiento, quizá con un tratamiento bioral, pero de pronto ya se ha ido cambiando a otras vías de administración, o de pronto de la vía oral tener que pasar a otra vía de administración, ya que como estamos explicando, pues las funciones biológicas se van a venir a menos. Adecuar el plan de cuidados
socializarlo con la familia, explicarles claramente en qué situación nos encontramos, abordar al cuidador principal y sus familiares explicando claramente cómo va a ser el manejo y las fechas y el seguimiento y el control que se va a realizar en el paciente. Lo que pudiera, los síntomas que pudieran presentarse y qué se espera, ¿no? También ya es necesario que el equipo interdisciplinario pues inicie el abordaje de preduelo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la fase de agonía, esta fase final de la vida? Primero, valoramos qué síntomas se han intensificado y vamos viendo causas, si son reversibles o no lo son. Valorar también si hay coherencia entre la evolución esperada y la aparición de síntomas que de pronto no estaban o se intensifican de la noche a la mañana en cuestión de horas, se pueden intensificar. Monitorizar los cambios de las necesidades en las necesidades físicas, psicosociales y espirituales. Vamos a ver gran componente de ansiedad en la familia, en el mismo paciente. También vamos a ir llegando al diagnóstico a través de una evaluación en la situación funcional, la funcionalidad del paciente, utilizando las diferentes escalas, herramientas que ya se han ido socializando en las exposiciones anteriores, y la velocidad del declive. El declive es el proceso de deterioro clínico del paciente de manera rápida y progresiva, en cuestión de horas o de días, pero no es más de 2 o 3 días, es de un día para otro, incluso es más frecuente en horas. Utilizar escalas para poder ver la funcionalidad, podemos usar el PAP-score, el PPI, para ver su pronóstico, qué síntomas se están agregando, y vamos a darnos cuenta que pues los puntajes van a variar. El ECOG va a ser diferente, de repente era un ECOG 2, 3 y de pronto ya no se puede parar, no puede hablar, no puede deglutir. Es en este momento en que el equipo interdisciplinario tiene que reunirse y replantear el plan de trabajo, porque todo va a cambiar. Los síntomas van a ir en aumento. Por lo tanto, el manejo también tiene que ser más intenso. Valorar por qué vía vamos a manejar, cuáles van a ser los horarios pautados, si van a ser por vía subcutánea, por vía endovenosa, vamos a poner en horas fijas, o de repente podemos proponer una infusión continua para poder manejar y controlar mejor los síntomas. ¿Y qué signos y síntomas vamos a observar? La disnea. Si el paciente es valga la redundancia, un paciente que tiene cáncer de pulmón y ya tiene disnea y ha estado controlando con los medicamentos como morfina, benzodiazepinas tipo midazolam, ha estado controlando las secreciones con iosina o escopolamina, pero de pronto el dolor empieza a presentarse con más intensidad, la disnea se hace más intensa, la saturación empieza a disminuir, entonces tenemos que aumentar, valorar, usar los rescates y aumentar las dosis. Otro síntoma que se va a intensificar es el dolor. Nosotros ya tenemos tratamiento pautado con el paciente, lo que tenemos que hacer es uso de los rescates. Se puede presentar delirio, que puede ser un delirio más agitado que los pasivos. Entonces, el paciente va a empezar a hablar, puede ver cosas que no ven los familiares, quieren bajar o subir de la cama, intentan hablar y hay una gran carga de ansiedad. Pueden empezar los estertores bronquiales, como si tuvieran flema que no pueden expectorarlo. Pueden llegar a toser en alguna circunstancia y van a estar con un ronquido frecuente, que pues es un signo de que el paciente ha entrado en un declive clínico y está en un proceso de agonía. La ansiedad, como les estaba comentando, y todos estos signos y síntomas que hemos podido describir, vamos a ver que es respuesta a una serie de cambios fisiopatológicos en el paciente. Ahí va a haber cambios cardiovasculares, va a haber una estasis sanguínea, una lentitud
en la circulación, por lo que va a haber una hipotensión, va a haber oliguria, va a haber livideces, va a haber cambios a nivel respiratorio, puede haber un cambio en el patrón, respiraciones con pequeñas pausas, apneas, la disnea se intensifica, puede haber una respiración con un movimiento mandibular o respirar con la boca abierta. También vamos a observar cambios en el estado físico. El paciente está profundamente débil y que este se intensifica hasta el punto de no poder hablar, solo mira, observa, finalmente permanece somnoliento. Pérdida de la habilidad de cerrar los ojos, incluso ya es cuando el paciente está partiendo, ¿no? Está falleciendo. Indiferencia para la comida, no desea nada de alimentos. Hay dificultad para la devolución, puede haber incontinencia o retención urinaria, y a nivel cognitivo y neurológico va a haber una disminución del nivel de alerta. Somnolencia, que esto se va incrementando llegando a un coma, a un sueño profundo del paciente. Pero si nosotros no controlamos los síntomas, este sueño profundo, el paciente puede estar en sueño profundo, pero las molestias van a seguir manifestándose. La disnea va a ser muy intensa, pueden agregarse ronquidos, los estertores bronquiales son tan fuertes que los familiares empiezan a desesperarse y pueden claudicar e intentar llevar a una emergencia, ¿no? Que puede ser en realidad bastante contraproducente porque en el camino, en el trayecto del paciente puede fallecer. El delirium hipoactivo e hiperactivo también está presente en esta fase. Los cambios psicosociales y emocionales iniciales, pues el aislamiento, los cambios en el estado de ánimo, ¿no? En el paciente, y que finalmente todos estos síntomas van a llevar a la partida del paciente, al fallecimiento. Hay algunas escalas de las que ya se ha podido presentar en las exposiciones anteriores. Las vamos a usar como la ECOG, el PPI, el PAP-score, para ver si hay cambios y ver el pronóstico, ¿no? El tiempo de sobrevida del paciente. Y además, al observar todos los signos y síntomas ya mencionados, pues podemos usar estos criterios de mente que han sido publicados en el año 2004. Son muy conocidas, consta de 8 síntomas, signos: frialdad distal, frialdad en extremidades, lividez, cianosis, anuria, estertores, apneas y somnolencia. Las 5 primeras hablan sobre la alteración a nivel del gasto cardíaco y las 2 últimas, afectación del sistema nervioso central. Si encontramos 4 o más signos, el paciente va a fallecer dentro de las 72 o 96 horas. Y de 1 a 3 signos está en una situación preagónica, previa, pero ya en eso lo podemos llamar declive clínico, lo podemos llamar preagonía, pero tenemos que estar preparados porque esto puede ser muy rápido. También el estudio de IPS en el año 2010 y 2011 ha presentado uno similar a los criterios de Menten, con los signos más frecuentes en los pacientes que se encuentran en esta última fase de la vida, donde el pulso radial se hace tan débil, con dificultad para palpar, respiración con movimiento mandibular, la anuria, empiezan a hacer primero oliguria, esto es progresivo, ¿no? Oliguria y luego anuria. El paciente en anuria puede estar 24, 48 hasta 72 horas en anuria. Los estertores premortem, la cianosis periférica, periodos de apnea, respiración de Cheyne-Stokes, que es un patrón que va a continuar y va a ser continuo y marcado en el paciente, manteniendo las apneas, ¿no? Disfagia a los líquidos, no tolera prácticamente ya nada por la vía oral, el nivel de conciencia se ve disminuido y pues la capacidad funcional también está comprometida. Entonces, la probabilidad de muerte dentro de las 72 horas van a ser indicativos de la presencia de los 7 primeros signos y las últimas nos van a indicar que un 90% es frecuente que esté presente dentro de las últimas 72 horas o pueden aparecer 7 días antes del proceso final. Una vez que hemos identificado los síntomas
en esta fase final de la vida. Hemos identificado, hemos diagnosticado qué vamos a hacer, qué hacemos, cómo actuamos, ¿no? Entonces, nuestro plan de trabajo, como les dije inicialmente, va a cambiar. Ya no vamos a hacer un seguimiento al paciente de repente semanal o quincenal, va a ser un seguimiento continuo, podría ser presencial o virtual por videollamadas, para hacer un seguimiento al paciente y cómo está y qué otros síntomas se están manifestando con ayuda de la información del cuidador. Entonces empezamos a sugerir al cuidador el monitoreo diario de las necesidades fisiológicas, psicosociales, espirituales de la persona. Preguntamos, bueno, para esto ya se ha ido conociendo al paciente y sabemos cuáles son sus creencias espirituales, cuál es su soporte cercano de familia, de amistades y qué otro soporte cuenta el paciente, el cuidador también. Vemos y explicamos y le orientamos al cuidador sobre las manifestaciones o los síntomas que pudieran ir presentándose en el día a día y en qué situación de salud del paciente nos encontramos. Luego, valoramos la priorización del confort sobre la toma de constantes vitales. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a ser tan importante hacer una toma de presión, de pulso, de saturación cada 12 horas, de pronto una vez al día, porque sabemos que está en una situación de declive clínico, una situación en que el paciente se va a ir deteriorando en el día a día. Revisamos el historial, la historia clínica, vemos su contexto y vamos observando qué otros problemas secundarios o comorbilidades tiene el paciente. Entonces vamos viendo al hacer el plan de trabajo qué medicación vamos retirando. Obviamente que si el paciente ya está en una fase de agonía, pues la medicación por vía oral debería retirarse. Y explicar al familiar, al cuidador, el porqué del retiro y cuál es el beneficio en esta condición, en este momento clínico del paciente. Será importante, ¿no? Entonces, conversar claramente con ellos. Conocer los deseos y expectativas de la persona y la planificación anticipada compartida de la asistencia a ciertas decisiones o instrucciones previas que haya dejado el paciente. Por ejemplo, que el paciente de pronto dice, si a mí me viene mucho dolor o si me siento muy mal, no tengo fuerza, yo quisiera que me ceden, ¿no? Son deseos que los pacientes pudieran entonces ir conversando también con los familiares estos deseos e ir explicando en qué momento vamos a sedar a un paciente, cuál es la indicación de una sedación, porque hay familiares muy demandantes que pueden observar que el paciente no come y al día siguiente quiere que le ceden, porque dicen, no, ya mi familiar ya está muy mal, mi paciente está mal, no quiero verlo sufrir más, por favor, cede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿De qué manera el equipo interdisciplinario o multidisciplinario, de qué manera afronta este tipo de comentarios, de deseos de los familiares, porque este ya no es un deseo del paciente, es un deseo del familiar de no querer verlo sufrir y de pronto querer iniciar una sedación paliativa? Es importante actualizar el plan de los cuidados con el equipo, de los procedimientos que son importantes, valorar los riesgos y beneficios y los tratamientos útiles, lo que les comentaba, ¿no? Hay tratamientos que se tienen que ir retirando incluso antes del declive clínico, porque un paciente en cuidados paliativos con un tiempo de sobrevida menor de 6 meses, donde no es tributario de continuar un tratamiento oncológico activo, sistémico, pues es un paciente que va a ir deteriorándose en su aspecto nutricional, se va a deteriorar eh, en, sus, en su funcionalidad, por lo tanto, ir valorando si tenía antes diabetes, si tomaba antidiabéticos, va a seguir recibiendo esta medicina. Entonces, ya en el camino uno va valorando en los controles, vamos haciendo la valoración adecuada y vamos retirando de manera progresiva aquellos medicamentos que no le van a generar mayor beneficio. Y puede quedar algunos otros tratamientos importantes en esta fase donde también se tiene que tomar la decisión de retirarlos y explicar esto claramente a la familia, anotarlo
y escribir en la historia clínica que se informa a los familiares el retiro de estos medicamentos por encontrarse en la situación clínica de agonía y aceptan los familiares. Es importante anotar porque pueden haber familiares que no han participado en esta atención y de pronto pueden creer que se está retirando todo porque tenemos una intención diferente. Dejar registro de todo este proceso de la toma de decisiones, de la información realizada en la historia clínica. Eso es importantísimo. Si nosotros pautamos bien, identificamos bien los signos, síntomas, nos damos cuenta de que estamos ante un paciente en declive clínico, en un paciente que está en preagonía, un paciente que ha entrado en agonía y que los síntomas se van a intensificar si recién se está iniciando, tenemos que prever que se van a intensificar. Entonces, es importante que nos adelantemos, que dejemos pautadas bien clara la medicina y que podamos indicar también de forma clara los rescates. Todo esto en trabajo conjunto con el resto del equipo. Por su parte, psicología irá abordando el preduelo, tanto al paciente, que en este momento pues no podrá decir mucho, pero sí al cuidador y a la familia. El nutricionista explicar claramente cuál es su requerimiento en este momento, si lo necesita o no necesita la alimentación. También, también, disculpe, también valorar si valorar cuánto conocen, qué tienen previsto ya para el momento en que el paciente partiera, si conocen ya sobre los trámites administrativos, quién va a emitir el certificado de defunción. Son realmente momentos en que uno tiene que planificar todo esto e ir aclarando y abordando en los días para el manejo adecuado y pues el paciente tenga una muerte digna, con una calidad de atención digna también, que en verdad disminuya los síntomas y mejore su calidad de vida hasta el final. Entonces, los objetivos terapéuticos en la fase de la agonía es potenciar el bienestar del paciente, intensificando sus cuidados. El confort sobre todo, retirando algunas medicinas, aclarando que la dieta no es lo más importante en este momento, asegurar una vía de administración farmacológica indicada y adecuada para el paciente. Puede ser la subcutánea o endovenosa, previniendo siempre la aparición de complicaciones, sabiendo bien en qué tipo, en qué contexto nos encontramos con el paciente y qué cosa pudiera presentar en esta fase. Convulsiones, disnea severa, pudiera presentar agitación, pudiera presentar desaturación progresiva, qué hacer, preparar a los cuidadores y a los familiares también para que no claudiquen y no estén haciendo traslados a la emergencia, pues donde muchas veces ellos al observar esto pudieran hacer un abordaje diferente, ¿no? Aumentar el número y duración de las visitas. Esto es importante porque ya las atenciones, como se los comentaba, no va a ser cada 15 días, va a ser cada 2 a 3 días. Podemos hacer un seguimiento telefónico con videollamadas frecuentes y permitir que los familiares puedan escribir todas las dudas que pudieran ir presentando y para ello se debe contar con un stock de medicamentos de los síntomas y signos que se pudieran presentar y que el familiar tenga a la mano y sepa qué hacer con ellos. Cubrir las necesidades espirituales y religiosas. El abordaje de preduelo a los familiares pues tiene que ser bastante intenso en este momento, apoyándolos en la anticipación de síntomas y situaciones a los que vamos a enfrentar. Eso es importante, por ello el médico que está manejando en estos momentos al paciente tiene que conocer bien qué complicaciones van a generar esta enfermedad oncológica avanzada, qué situaciones pudiera generar y cuál podría ser finalmente el que va a determinar la partida del paciente. Mostrar disponibilidad del equipo, proporcionando teléfonos, contactos, ¿no? La forma en que ellos puedan sentirse apoyados y acompañados en esta fase tan complicada para ellos. ¿Cómo abordamos la disnea? Un paciente que tiene disnea puede ser que se presente en esta situación, en este momento
de la vida del paciente o puede ser que ya haya tenido disnea. Si el paciente ya tenía disnea y en esta fase se intensifica, pues lo que vamos a hacer es ir escalando en las dosis de los opioides, en este caso la morfina, que ya tenía que tener instalada por ser el medicamento de elección para el control de este signo síntoma. Ya en esta fase sí vamos a nosotros a apreciar, a observar la disnea, porque el trabajo respiratorio va a ser bastante intenso. Tenemos que hacer uso de los rescates e ir titulando la dosis cada 24 a 48 horas. Y no olvidemos el acompañamiento de la benzodiazepina, en este caso del midazolam, para un control adecuado de disnea en las dosis que se les ha explicado en las capacitaciones, en las exposiciones anteriores. Y si el paciente que estaba controlando síntomas de pronto no tenía disnea y estaba usando un opioide que de repente no es el más indicado para el control de este síntoma que se agrega en esta fase final, entonces hacemos una rotación rápida a morfina. Y si estamos usando parches de buprenorfina, pues podemos usar los rescates con morfina para poder controlar este síndrome, controlarlo y manejarlo para que el paciente pueda mantenerse tranquilo. El dolor. Todos los pacientes, 95%, más del 70% de los pacientes con enfermedad oncológica tienen dolor. Es el síntoma, es el signo más intenso del paciente y en esta fase no está ausente, está más presente que nunca. Es tan intenso que nosotros tenemos que seguir haciendo un escalamiento progresivo de los opioides potentes, con el uso de los rescates e ir titulando cada 24, 48, 72 horas, porque este va a ir en aumento. Si ya usábamos opioides, tenemos que seguir aumentando la dosis con el uso de los rescates, seguir titulando cada 24 a 48 horas. Y si el dolor de pronto era leve y se hace severo, también tenemos que hacer una progresión rápida. Para eso nos ayudan los rescates. El delirio. En este caso, el paciente puede presentar un delirio. Puede ser hipoactivo, es más tranquilo, con tendencia al sueño, o puede estar muy agitado, quiere pararse, quiere que lo paren, que lo sienten, quiere que le agarren el brazo, quiere que le hablen, o de pronto abre los ojos, se mueve, ¿no? Entonces tenemos que también usar los antipsicóticos, podemos usar el haloperidol para controlar este signo. Si ya lo estaba usando, igual aumentamos las dosis o las frecuencias. Si estaba cada 12, podemos usar cada 8 o cada 6, dependiendo de cómo vamos controlando. Los estertores. Esta hipersecreción bronquial que aparece con mucha frecuencia al final de la vida, pues lo podemos manejar con medicamentos antimuscarínicos como la iosina, que si no estaba pautado dentro de su plan de trabajo, podemos iniciar un pautado. Podemos empezar con una dosis de 20 miligramos cada 12 horas e ir observando y tener indicados los rescates, que si no se controla con eso y vemos que el paciente continúa con los estertores, que va a generar mucha ansiedad en los familiares porque va a aparentar que el paciente se está ahogando, pues podemos usar los rescates e ir titulando igual que los demás medicamentos como los opioides o benzodiazepinas. Recordemos siempre que se hace un escalamiento progresivo. Se dejan indicadas los rescates y tener en cuenta la dosis tope de estos fármacos. Ansiedad. Es otro síntoma muy importante. La ansiedad está muy presente en esta fase de la vida del paciente. Que lo vamos a controlar bien con las benzodiazepinas y con sus analgésicos. Si controlamos el delirio, controlamos bien el dolor y la disnea, pues la ansiedad también se va a controlar. Entonces, una vez que hemos identificado, sabemos cuál es nuestro objetivo terapéutico, sé qué signos está presentando el paciente y cómo lo voy a abordar, cómo voy a titular, a qué vía de administración voy a cambiar. Entonces, tenemos que ver si lo voy a cambiar a una vía subcutánea, que es la más indicada, ya que el paciente en esta fase de su vida está en casa. Entonces, muchos no cuentan con un personal capacitado en su domicilio las 24 horas para que puedan de repente manejar una vía endovenosa. Además, tener en cuenta que la vía endovenosa
es de difícil acceso en esta condición, ya que hay cambios a nivel circulatorio que hace que la cateterización pues sea bastante difícil, ¿no? Y va a depender mucho del expertise del personal. Entonces, la vía más indicada, la más inofensiva, la más fácil de manejar tanto por el paciente y el familiar, pues es la subcutánea. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a pautar nuestros medicamentos. Lo podemos hacer de dos formas. De manera discontinua o discontinua en bolos, ¿no? Disminuyendo la frecuencia o de manera continua a través del uso de infusores, que pueden ser infusores elastoméricos que se preparan en el servicio con todas las medicinas que requiere el paciente. Tenemos infusores elastoméricos por vía subcutánea para 3 días, para 5 días, para 7 días. También podemos usar los infusores electrónicos, las bombas de infusión, son eléctricas, ¿no? Esto requiere del uso de un personal capacitado, pero el infusor elastomérico no, simplemente que se tenga un control aproximado de los síntomas y pues va a hacer que el paciente esté con la medicación minuto a minuto y pueda controlar mejor, de modo que solo haga uso de la otra vía. O sea, sabemos que la vía subcutánea tiene 2 accesos para poner la medicina, por una va a estar el infusor y por la otra puede hacer uso para los rescates. Entonces vamos a tener un paciente en mejor condición, con los síntomas más controlados, y el seguimiento continuo que vamos a hacer va a darle también seguridad y confianza al cuidador y al familiar. Cuando nosotros controlamos nuestros síntomas en esta fase de agonía, pues el familiar y el paciente también se va a sentir contento hasta cierto modo, porque la ansiedad que genera el ver que no come, el ver que sufre mucho por el dolor, el ver que tiene esas secreciones bronquiales y que de pronto se ha controlado y está como dormido porque la somnolencia está bastante intensa, por la misma condición clínica del paciente y por los fármacos que estamos usando que se han ido escalando de manera rápida, pues entonces también el familiar hasta cierto punto se va a sentir un poco más tranquilo, se va a sentir más contento de ver a su paciente porque él se ha ido preparando durante todo el proceso de enfermedad que iba a llegar a este momento. Aunque no todos lo aceptan, pero de alguna manera el ver tranquilo a su paciente le va a dar cierto confort y le va a ayudar a tener la aceptación adecuada en este momento. Pero si se nos presenta el caso de que el paciente, a pesar de que estoy usando antipsicóticos para el delirio, estoy usando opioides asociados a benzodiazepinas y ya voy en dosis regulares, podríamos decir dosis medias, y todavía no controlo estos síntomas, tengo una hipersecreción bronquial, de pronto el paciente convulsiona o presenta una hemorragia digestiva, entonces me veo en una situación bastante complicada y a veces podemos creer que sería el momento de derivar a un establecimiento de salud para que lo puedan manejar en la emergencia. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces el momento del traslado puede ser decisivo para ese paciente y la condición en la que va a partir pues no va a ser la mejor. Y esos momentos, a pesar que hemos controlado todo el tiempo y de pronto en ese pequeño instante se descompensó y el familiar ve cómo parte de su paciente puede generar temores y hasta ciertas condiciones patológicas en su postduelo, ¿no? Para una recuperación habitual esperada. Por ello es importante que el equipo esté considerando siempre lo que pudiera presentarse. Entonces, si nosotros vemos que tenemos síntomas que no podemos controlar con las dosis tope de nuestros fármacos, pues tenemos una segunda opción de poder proponer a la familia, que es la sedación paliativa. Entonces, ¿qué es esta? ¿Qué se considera sedación paliativa? ¿Se sedará a todos los pacientes que están en situación de últimos días? ¿No? Y ahí la pregunta. Entonces, la sedación paliativa es el sufrimiento refractario o síntomas intensos que no responden a tratamientos convencionales con las dosis farmacológicas adecuadas, indicadas y en dosis topes. En este momento nosotros vamos a decidir hacer el uso entonces de fármacos de manera
deliberada para reducir, ¿qué? El nivel de conciencia. ¿Para qué? Para aliviar los síntomas que en este momento lo vamos a denominar refractarios, que no puedo controlar. Pero, por ejemplo, yo no puedo decir que si yo estoy manejando un paciente con dolor, con tramadol 50 miligramos cada 6 horas, y de pronto el paciente empieza a vomitar, el paciente empieza a no controlar el dolor, uso 1, 2, 3 rescates y de pronto paso a morfina, porque se supone que yo voy a llegar a 400 tramadol y voy a pasar en un promedio de 60, 80 miligramos de morfina por la vía, ¿no? Esté haciéndole equianalgesia adecuada, entonces yo sigo escalando con la morfina. No puedo pasar a morfina y de frente o estar en tramadol y pasar y de frente proponer la sedación. Por eso tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que es el sufrimiento refractario o síntomas intensos que no responden a tratamientos convencionales. Entonces tengo que hacer uso de todos los medicamentos que yo pudiera para poder controlar los síntomas que se están presentando en este momento. Por ejemplo, uso iosina más de 120 miligramos, estoy con midazolam 30, 40 miligramos, estoy con morfina de 100 miligramos, 120, entonces el paciente no controla dolor, de pronto empieza a tener muchas náuseas, o el paciente convulsiona, o el paciente presenta una hemorragia digestiva, empieza a hacer melena, o vómitos porracios. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Si ya el paciente está mal y se agrega todo esto, ¿no? Entonces, en esos momentos sí tenemos que pensar en una sedación paliativa, porque ¿cuál es el objetivo? Es mejorar o disminuir el sufrimiento del paciente para evitar que todos estos síntomas que aparecen, que son intensos, pues deterioren más al paciente y que sea una partida trágica y que todo eso esté observando el familiar y teniendo en cuenta claramente que el objetivo no es acelerar la muerte, no es acelerar la muerte. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si voy a iniciar una sedación paliativa? Primero, que mi paciente esté en fase de agonía, definir que esté en declive clínico, cómo estoy manejando mis síntomas, está controlando, no está controlando, mi paciente está lúcido, puede tolerar todavía la vía oral, qué síntomas son predominantes, cómo está la familia en este momento de la condición clínica del paciente, qué dice el equipo, qué opina, ¿no? Y si vamos a iniciar la sedación paliativa, la sedación para control de síntomas refractarios, pues entonces tenemos que también informar esto a la familia, explicar que vamos a iniciar una sedación para control de síntomas, que no hemos podido controlar, explicarle que estamos con dosis tal, explicar un poco para que ellos puedan comprender y hacer que se firme un consentimiento. Una vez definido el inicio de la sedación paliativa, conversado con la familia, acordado y aceptado por ellos, entonces vamos a pensar ahora qué tipo de sedación voy a hacer. Lo voy a sedar de pronto si el paciente está con mucha sintomatología, pero todavía se comunica con sus familiares, habla, tolera algo de la comida y de pronto empieza a vomitar, porque hay pacientes que pueden tener cuadros de obstrucción intestinal e intentan la tolerancia oral, pero como están con la obstrucción intestinal, pues las náuseas y los vómitos son lo que más los desestabiliza y los debilita aún más. Entonces, decirle no toleres la vía oral y que estos vómitos pueden generarse finalmente una hemorragia digestiva por tantos, por no hacer un control adecuado. Entonces, habría que pensar, ¿no? Y definir cómo lo voy a dormir de pronto, explicar a la familia. Hay familiares que pueden aceptar rápidamente, pero hay otros que son un poco más difíciles dependiendo de su idiosincrasia, de sus creencias espirituales, de cómo esté el contexto en el que ellos están viviendo, ¿no? Entonces vamos a tener la opción de hacer una sedación intermitente, podemos sedarlo durante las noches para que en el día pueda tener algo de contacto con el paciente que puede estar despierto, ¿no? O una continua, que sea de 24 horas, continuamente. Una superficial donde el paciente esté sedado, pero ante cualquier estímulo, de pronto a la voz o al movimiento, pueda intentar aperturar los ojos para poder ver o conectar con el entorno. Versus una profunda donde el paciente está dormido profundamente y no hay respuesta mayor a los estímulos.
Todo esto va a depender de los síntomas, de la intensidad de estos síntomas, de la situación clínica que esté en agonía y la respuesta a los medicamentos, a los fármacos que vamos a ir usando. El manejo de la sedación paliativa muchas veces es una urgencia y el nivel de profundidad deseado va a depender mucho de cómo nosotros valoramos y hacemos el plan, proponemos el plan de trabajo al equipo y a la familia también. Dentro de ello tenemos medicamentos más utilizados, el midazolam, la levomipromacina, fenobarbital, propofol, podemos usar aloperidol, ¿no? Y las dosis de cada uno de estos medicamentos tienen que ser individualizadas según respuesta de cada paciente. Hay pacientes que se sedan con 10 miligramos de midazolam, pacientes que se sedan con 20, 30 miligramos de midazolam, hay pacientes que se sedan con 100, 120 miligramos de midazolam. Entonces, paciente debe tener una dosis individualizada. Dentro de la primera línea, las guías españolas, como la CEPAL, recomiendan que la dosis, que el medicamento usado debe ser el midazolam, porque podemos usarlo por diferentes vías de administración, la subcutánea, la endovenosa, empezamos con dosis iniciales en bolo, hacemos la inducción de la sedación hasta encontrar el grado en el cual nosotros queremos permanecer o mantener al paciente y la dosis de mantenimiento con una infusión continua, ya sea por vía subcutánea o vía endovenosa. Entonces, ellos recomiendan que este medicamento es el que se debería usar dentro de la primera línea y sobre todo sabiendo que la familia es quien va a manejar estos medicamentos en casa, ¿no? Medicamentos de segunda línea, la levomepromacina, que también lo podemos usar por vía subcutánea endovenosa, el fenobarbital y el propofol. No estoy incluyendo el desarrollo de estos medicamentos en este tema, en esta exposición, porque no son de uso domiciliario, es más para uso hospitalario, donde el equipo pues tenga un área de hospitalización y pueda hacer un manejo o un monitoreo constante de estos medicamentos. Ahora, si usamos el midazolam, ¿cómo vamos a empezar? Uno, ver si nuestro paciente ya está usando midazolam por diferentes síntomas que se hayan presentado antes de ingresar o estar en una fase de agonía. Entonces, si está usando midazolam, tengo que ir agregando las dosis. Uso los rescates hasta lograr sedarlo hasta el nivel que deseamos y luego se mantiene, ¿no? Entonces, nuestra base de inicio va a ser la cantidad que ya estaba utilizando. Pero si es un paciente nuevo que nunca ha usado midazolam, entonces iniciamos con una fase de inducción con un bolo de 2.5 miligramos, puede ser hasta 5 miligramos subcutáneo, que puede ser cada 4 horas, ¿ya? Hay otros que indican que puede ser cada 10 a 15 minutos. Si hay tolerancia, podemos iniciar con 5 a 10 miligramos subcutáneo o endovenoso y vamos monitoreando. Si lo vamos a usar cada 4 horas, probablemente es porque estamos decidiendo una sedación intermitente, donde vamos de manera progresiva haciendo que el paciente se relaje y pueda ir disminuyendo los síntomas refractarios que está manifestando, que está presentando. Si vemos que el paciente vamos avanzando, aumentando en la dosis, no llega a la somnolencia, entonces aumentamos las dosis, rápidamente seguimos con las frecuencias. Si vemos que con una dosis inicial de 2.5 así está pues ya somnoliento, entonces sí valdría la pena pautarlo cada 4 horas. Pero si vemos que el paciente le coloco 2.5, 5 miligramos de midazolam, pasaron media hora y el paciente sigue igual o está igual de agitado, con los mismos síntomas, entonces yo no voy a esperar 4 horas para continuar la inducción. Tendré que hacerlo cada 15 a 20 minutos. Voy aumentando, observando hasta un nivel de conciencia que me permita controlar los síntomas. Si yo logro controlar los síntomas con una dosis X de midazolam, entonces lo mantengo en infusión continua y luego sumo
cuánto es que he requerido para llegar a ese grado de sedación, de control de síntomas. Entonces, sumo y esa cantidad que he usado, por ejemplo, si me he demorado 2 horas para inducir al paciente a una fase de sedación donde el síntoma sea controlado, yo he necesitado 20, 30 miligramos de midazolam, vamos a ponerle 20 miligramos de midazolam. Entonces voy a usar para la infusión de las siguientes 24 horas 20 miligramos. Voy a seguir usando los opioides porque el dolor va a seguir. Tengo que seguir usando. De repente también he usado rescate durante esa fase de inducción para controlar el dolor. También eso lo puedo agregar en mi infusión, ¿no? Si hay para prevenir los estertores, la hipersecreción bronquial, en la infusión también agrego los antimuscarínicos, en este caso la iosina o la escopolamina, para que vaya controlando este signo, este síntoma. Podemos empezar con 40 miligramos y el uso de los rescates tienen que estar pautados para hipersecreción bronquial, rescates pautados para agitación, rescates pautados por si el paciente despierta y empieza a manifestar los síntomas, los rescates pautados para el dolor. Y una dosis, una infusión continua, en este caso indican de 0.5 a 1 miligramo por hora, en el caso de que se usen los infusores electrónicos, pero si nosotros usamos los infusores de 24 o de 72 horas, pues programamos y el infusor tiene una velocidad constante de pulsación y de distribución del medicamento durante ese tiempo para el cual está programado, ¿no? La segunda línea del manejo farmacológico para la sedación paliativa es la levomepromacina. Este medicamento lo vamos a utilizar cuando el paciente está con una agitación de difícil control, un delirio hiperactivo intenso. Entonces podemos pensar de usar este fármaco con una dosis inicial de 12.5 a 25 miligramos, ya sea por vía subcutánea o endovenoso, cada 8 a 12 horas. Otro medicamento puede ser la clorpromacina de 25 a 50 miligramos subcutáneo cada 8 horas. Recordemos que todos estos medicamentos son para la sedación. A veces todavía se cree que la sedación paliativa se hace con morfina. La sedación no se hace con morfina. Sí se usa morfina porque el dolor está involucrado dentro de todos los demás síntomas que requieren. Entonces, sí vamos a usar morfina para controlar el dolor. Si hay disnea, tengo que usar morfina para controlar la disnea, pero el que realmente va a generar la sedación debe ser el midazolam. Entonces nosotros tenemos que usar el midazolam para sedar al paciente como primera línea, o la levomepromacina o la clorpromacina, dependiendo de la experiencia que tenga el personal de salud, el médico en este caso, que es el indicado en realizar este procedimiento y la indicación, con el apoyo del personal de enfermería, quienes se van a encargar del monitoreo de esta infusión y del uso de los rescates también, ¿no? Si el paciente tuviera un personal de salud en su domicilio 24 horas. De lo contrario, pues ellos tienen que tener bien claro el uso de los medicamentos para que se esté indicando cada cosa, para que ellos también puedan sentirse más claros, contentos y acompañados sobre todo y seguros de lo que están aplicando al paciente, para evitar esa doble información de que la sedación paliativa se hace con morfina para acelerar la muerte, para que el paciente no sufra y que ya es hora de que parta. Entonces pueden haber mucha información errónea en esta fase. Por ello es importante aclarar en cada consulta, en cada seguimiento, en cada consejería que se le pueda dar, en cada orientación, ya sea por teléfono, por videollamadas al familiar, pues siempre ir aclarando esto, ¿no? Y si van naciendo dudas, obviamente, pues también ir aclarando y explicar que esta sedación no es una aceleración del proceso de la muerte, simplemente es un control de los síntomas y que el cuerpo pues irá deteriorándose poco a poco hasta el momento que tenga que partir. Para la sedación paliativa utilizamos
una escala de Ramsay que lo utilizan los anestesiólogos para ver el grado de sedación. Cómo ellos van sedando es una escala modificada con un lenguaje un tanto más claro que lo usan varias guías internacionales, que me ha parecido bastante práctica, ¿no? Entonces, el grado 1 o el puntaje de 1 es un paciente inquieto, agitado. Obviamente que esta no es la fase que nosotros vamos a elegir. El 2 es el paciente tranquilo, que coopera, puede mover la manito, uno le habla, como que abre los ojos y está tranquilo. Si el paciente con este nivel de conciencia ha controlado el dolor, ha controlado todos los demás síntomas refractarios que hemos podido apreciar, pues tenemos que mantener en este grado de sedación. Es aceptable. Mientras no haya sufrimiento, está bien, porque la idea es esa. El grado 3 es que el paciente responde a algunas órdenes verbales solamente. Le hablamos algo y te dice sí, no, o puede mover los dedos, ¿no? Es un grado de sedación ligera, es un nivel de sedación ligera. Si nosotros en este nivel estamos controlando adecuadamente los síntomas, pues es un nivel bueno. Estamos logrando los objetivos de control de síntomas refractarios y nos mantenemos con esa dosis. El nivel 4 es una respuesta a estímulos leves, como el sonido, el tacto. De pronto intenta hacer algún movimiento, puede ser parpadeos, puede ser un sonido simplemente. Es un nivel que ya va siendo más profundo, que va indicándonos que estamos en una sedación moderada. Que si en este nivel estamos controlando los síntomas, pues está perfecto. Nos mantenemos con esta dosis. Si vemos que la respuesta es lenta, como el grado 5, solamente a los estímulos dolorosos, podemos mantenernos solo si los síntomas persisten en este nivel, o sea, está entrando en un grado de coma, ¿no? Paciente, y aún así, a pesar que solo responde al estímulo doloroso, que muchas veces ya no hace ni sonido, solamente hace un gesto, un ceño de la frente, o mueve los labios, intenta mover los labios ante un estímulo doloroso, y aún así no controlamos los síntomas, porque todavía pueden haber quejidos, pueden haber ronquidos que a veces les genera mucha incomodidad al paciente. Durante mi experiencia he podido ver que muchos pacientes, a pesar de estar sedados, pues sobre todo aquellos pacientes con tumores de cabeza y cuello, presentan estos estertores bastante intensos como unos pitos, y que si uno le mueve la cabeza o le intenta hacer una movilización al paciente, este se hace muy intenso. Por ello, les comentaba al inicio que la toma de funciones vitales, que las movilizaciones en esta fase son las mínimas necesarias, solo para buscar el confort, porque a veces puedo mover yo la cabecita para un lado o inclinar un poco la cabeza y voy a controlar mejor los síntomas, solo para confort. Y un paciente en un nivel 6 pues no responde a estímulos, no es una sedación profunda, totalmente comatoso, ya es un paciente que está, como su nombre dice, en coma, y bueno, en este caso hay que monitorizar, ¿no? Si nosotros estamos en un nivel 3 o 4, es un nivel óptimo de sedación, y que con el deterioro clínico propio del paciente, mientras se mantenga con esta dosis adecuada para el control de estos síntomas, lo monitoreamos, le hacemos el seguimiento y el deterioro clínico va a seguir. Por lo tanto, el paciente con esta misma dosis va a ir llegando al coma profundo y finalmente va a fallecer. Es importante tener en cuenta los aspectos éticos y legales en esta fase de la vida del paciente. Tener en claro las diferencias y la definición de sedación paliativa. Cuándo se inicia, en qué casos se inició y cuál es la diferencia con la eutanasia. ¿Cuál es el objetivo de la sedación? ¿No? Entonces podemos definir aquí en la parte inferior, he podido escribir porque esto es importante que lo recuerden. La sedación paliativa pretende disminuir el nivel de conciencia con la dosis mínima necesaria del fármaco para evitar el sufrimiento del síntoma refractario en el paciente.
Y la eutanasia es una búsqueda deliberada de la muerte anticipada tras la administración de fármacos a dosis letal para terminar con el supuesto sufrimiento. Tener en cuenta la diferencia clara de estas dos, tener en cuenta no caer a veces se cae en la idea de que el paciente ya está gravemente enfermo, el paciente igual va a partir, ¿no? No podemos caer, tenemos que tener nuestra ética bien clara. Nosotros no estamos haciendo algo para acelerar los procesos, estamos haciendo algo para mejorar la calidad de vida desde el momento que atendemos al paciente, cuando llega la primera vez, hasta el final, hasta su último suspiro. Tener en cuenta mucho y tener claro esto. Es importante tener cuidado con las dosis administradas de los fármacos y en qué fase de la situación clínica del paciente lo voy a utilizar y cuál va a ser el objetivo final. El principio del doble efecto. Sabemos que el inicio de la sedación paliativa para muchos familiares y cuidadores y aún para algunos colegas va a significar una situación de doble información. Uno, que podría yo estar acelerando el proceso de la muerte. Dos, que este podría generar situaciones legales si nosotros no somos claros a la hora de proponer y realizar la documentación de consentimiento firmado por los representantes legales, cuidadores, cónyuges, el familiar directamente relacionado al paciente, para que y tenga clara la idea, para que pueda dar también la información adecuada. Lo otro importante es tener el respeto a la autonomía del paciente. Es importante los deseos anticipados del paciente durante todo el proceso de atención. Y lo otro que tenemos que tener en claro son las regulaciones locales de guías clínicas y las regulaciones de las leyes. En el Perú, la eutanasia no está aprobada. Solamente está aprobada la sedación paliativa, cuya indicación es el control del síntoma refractario. Y voy a sedar hasta que yo controle el síntoma. No puedo seguir escalando con la medicación. Si yo ya controlé el síntoma, no tengo por qué seguir escalando. Tengo que mantener. Si requiere, si reaparece el síntoma, utilizo el rescate y pues con eso voy controlando. No tengo por qué seguir progresando si ya tengo el síntoma controlado. Tener mucho cuidado. Y bueno, creo que con la experiencia, cada día vamos a poder identificar más rápidamente cuando nuestro paciente está en declive y de pronto ingresa en una fase de agonía. El otro pilar fundamental para el proceso de la agonía y la decisión de sedar al paciente es la comunicación. Durante toda la exposición hemos hablado de explicar, de hablar, de decir, de informar al paciente nuestro plan de trabajo en la fase de agonía, que es con uso de fármacos a dosis intensas, retiro de muchos otros tratamientos que venía trayendo, cambios de vía de administración, cuando iniciamos una sedación, comunicar, hablar. Entonces, cuán importante es la calidad de comunicación que nosotros vamos a tener con nuestro paciente cuando ya entre en agonía, será con el familiar, será con el cuidador, un representante legal que se va a hacer cargo de todo lo que va a pasar en esta fase final, ¿no? Entonces, es importante saber comunicar, saber empatizar con el paciente, claro, con el familiar y su cuidador. Cuán importante es informar y acompañar a la vez. La empatía va a ser muy importante en esta fase, explicando de manera clara, sencilla, los objetivos, el procedimiento que voy a realizar y cuáles son los efectos esperados del tratamiento que estoy proponiendo. Resolver las dudas en todo el momento que se le presente al cuidador y el manejo de las expectativas. ¿Qué espero? ¿No? ¿Qué paso va a seguir? ¿Qué podemos esperar después? ¿Cómo va a ser el camino que viene? Explicar.
y cuál es nuestra expectativa también como equipo, qué es lo que estamos buscando como equipo en el paciente y en su familia. Conclusiones. Finalmente, esta fase tan difícil para el paciente, fase final de su vida, llena de muchísima carga emocional que puede intensificar los síntomas, y también difícil para el equipo porque tiene que estar alerta ya que los síntomas se van a ir agregando y van a ser tan variables, suben, se controlan, aumentan, entonces hay que estar al pendiente y hacer los cambios, los planes de trabajo de manera clara y pautada, indicar los rescates adelantándonos a lo que pudiera suceder más adelante, de acuerdo a los síntomas y a la progresión y el tipo de enfermedad oncológica que tenga, ¿no? O sea, un paciente con cáncer gástrico que ha llegado a un obstrucción intestinal, pues yo ya me voy adelantando qué cosa pudiera pasar en esta fase de agonía y voy indicando los rescates. Entonces, es importante concluir indicándoles, recordándoles que la agonía es una etapa natural del morir. Es parte de la vida, pero es la parte final, donde el paciente requiere mucho apoyo emocional, pero más lo requiere el cuidador, más lo requiere la familia, porque ellos a veces en ese momento claudican y quieren reiniciar algo más intensivo para recuperar. Entonces, el saber comunicar, el saber abordar y el tener claro que esta fase es una etapa natural, pues va a darle bastante seguridad también a la familia y al cuidador, ¿no? Entender que la sedación paliativa va a aliviar el sufrimiento, no acortará la vida, no, solo va a aliviar el sufrimiento de aquello que no se puede controlar con fármacos a dosis terapéuticas. Es fundamental, la tercera conclusión, el trabajo en equipo y la comunicación honesta con el familiar, con el cuidador y con el mismo equipo. Saber todos manejar el mismo idioma, saber a dónde estamos yendo, cuál es nuestro objetivo, aclarando dudas en el mismo equipo y en los cuidadores y en los familiares de manera honesta, clara y ética. Con esto termino la exposición del día de hoy. Espero haber aportado, y esta es la bibliografía útil. Muchas gracias por la atención. Recordando esta frase de Robert Whitcross, que es un médico británico referente en farmacología paliativa, quien dice que la sedación paliativa no es eutanasia encubierta, es un acto clínico ético cuando se aplica con juicio, documentación y compasión. Y otra frase muy bonita que me ha gustado y quería compartirlo con ustedes, de Eduardo Ruera: la agonía no es un momento para intervenir menos, sino para cuidar mejor. Muchas gracias.